Bueno, es que por lo general las clases cuando las había de presencial se utiliza bastante la parte del pizarrón, no sé si igual se puede visualizar o no, no sé qué tanto se ve, pero bueno, pienso que sí. Sí se ve bien, doctor. Bueno, solamente de manera básica nada más, ya. Dos cositas. Por la parte de acá, tenemos la existencia, en este caso, de la glucosa, solamente tener en cuenta desde que no sé si se ve, bueno, el asunto de la glucosa, desde que entra al torrente sanguíneo como tal, ya, al torrente sanguíneo, tener en cuenta que esta glucosa como tal, grafiquémosla como triángulo, debe ser utilizada, ¿no? Debe ser utilizada por varios tejidos, ¿no? Digamos, acá tenemos tejido X, tenemos tejido muscular, etc. Entonces debe ser utilizada. Para que sea utilizada y pueda ejercer su acción como tal a nivel de tejido X, debe tener en este caso influye lo que es la insulina. La insulina prácticamente lo que te hace es que este azúcar se la vaya a utilizar a nivel de los tejidos. Facilita esa, digamos, pongámosle palabra como absorción como tal, o utilización, que es la palabra de la glucosa a nivel de los tejidos. Entonces, por ahí tenemos el asunto de la diabetes, por ahí mencionan diabetes tipo 1, en el cual no hay una producción de insulina, porque esta insulina se debe producir, si graficamos acá lo que es el páncreas, no sé si se alcanza a ver, porque no se ve, no sé. El páncreas tiene que ver lo que es la liberación de la insulina, que vamos a ver cómo se da la liberación de la misma. En caso, si no hay células beta que produzcan, que tengan que ver con la liberación de la insulina, por ahí tenemos la diabetes tipo 1, por lo cual el tratamiento directamente es insulina, para que se dé este uso de la insulina, este uso de la glucosa a nivel de los tejidos. Pero si la persona tiene un mal estilo de vida, pasa solamente comiendo hamburguesas, Coca-Cola, etc., estamos sobrecargando, ya aparte de los factores genéticos, hereditarios, factores de riesgo, etcétera, muchos factores que pueden tener estas personas, aumenta la cantidad de glucosa a nivel sanguíneo y a nivel de los tejidos va a aumentar la resistencia a la insulina, por lo cual este aumento de la resistencia se va a ver afectado a la larga a nivel pancreático con una declinación en la producción de insulina. O sea, va a haber liberación de la misma, pero comienza a declinar la producción de la misma. Por lo cual, grupos farmacológicos van a ayudar, ya veremos varios grupos farmacológicos, de alguna manera, unos ayudar a que se utilice o a mejorar la sensibilidad del uso o está aumentando la sensibilidad de esta insulina para que se pueda hacer su acción acá en los tejidos y utilizar la glucosa. Otros van a ayudar a nivel acá para que aumente la secreción de insulina. De alguna manera, todo lo que consiste es en esta acción, sí, de la glucosa con lo que es a nivel de los tejidos que se lo utilice por la insulina, o sea, la importancia de la insulina. Por eso es que en los pacientes diabéticos tipo 1 el tratamiento es totalmente insulina. Por eso es que antes se le llamaba como insulino dependiente. Y lo otro, bueno, prácticamente existen más medicación. ¿Por qué? Porque acá sí hay insulina, pero como les estoy diciendo, por ahí hay que dar otro tipo de medicamentos porque aquí intervienen otros factores para producir la diabetes, ¿no? De ahí, el otro gráfico que más o menos quería decirles, bueno, esto es muy general, ¿no? Igual tengo gráficos en las diapositivas, pero pienso que se hace de alguna manera un poco más sencilla si uno lo explica con algo de gráfico. De ahí, ¿qué pasa en las células beta del páncreas? Nosotros hacemos el dibujo celular así, para mejor tener un orden acá. Esta molécula de glucosa, una triangular acá, se transporta, digamos, como tal, por unos, digamos, lo podría decir como canales transportadores, como tal. La glucosa debe entrar, ¿ya? Esto se llamará GLUT, ¿ya? ¿Ya? Para que se pueda metabolizar esta glucosa de acá. Entonces, esto ingresa acá y se va a metabolizar. En este metabolismo se va a producir lo que es ATP, ¿ya?
¿Para qué? Para que este ATP vaya a cerrar unos canales de potasio. Aquí digamos que tengamos un canal de potasio, ¿ya? Entonces, al bloquear o cerrar estos canales de potasio, va a despolarizar la membrana, y al despolarizar esta membrana, se va a dar la entrada de otro ion importante, que en este caso va a ser la entrada de calcio. Entonces va a entrar calcio. Al entrar este calcio, va a inducir la liberación. Acá tenemos ya unas vesículas ya llenas de insulina que se encuentra almacenada, ¿ya? Para que se dé lo que es la liberación de la insulina. Acá digamos que tengamos la célula acá, ¿ya? Entonces este calcio influye acá para que se dé la liberación de esta insulina que se encuentra dentro de estas vesículas, ¿ya? Y se puede dar la liberación de la misma. Entonces se va a liberar la cantidad de insulina. Entonces más o menos, así a breve rasgo, tenemos una célula beta como tal, del páncreas, se viene la glucosa, con un cotransportador, GLUT, para esta glucosa inducir a la liberación, la formación de ATP, porque aquí prácticamente se va a metabolizar, va a dar la formación de ATP. Este ATP cierra canales de potasio para que se despolarice la membrana, ingrese calcio. Calcio induce la liberación de la insulina. ¿Para qué? Para que esta insulina vaya a hacer su acción a niveles de los tejidos. Entonces, la glucosa induce la liberación de insulina. ¿Ya? Porque aquí van a haber varios fármacos que intervienen ayudando a la liberación de lo que es la insulina, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver más adelante para ver en qué parte de este ciclo que hemos mencionado influye estos fármacos que vamos a mencionar para que se dé lo que es la liberación de la insulina. ¿Para qué? Para que la insulina aumente a nivel sanguíneo y a su vez ayude a que el tejido las utilice y así pueda hacer sus acciones respectivas, ¿no? Más o menos esa es la idea, a breve rasgo, para que se pueda entender el tema, porque vemos varios fármacos. Uno de ellos es insulina. ¿Qué es la insulina? Ya se sabe que es la insulina, ayuda a que el tejido consuma esa glucosa como tal. Pero hay otros fármacos que ayudan en alguna parte de este mecanismo, ¿ya? Algunos, ¿no? En esta parte del mecanismo para que ayude a liberar lo que es insulina. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Por ahí se llamarían, por ahí los secretagogos de insulina, ¿no? Entonces, más o menos eso comprenden, ¿no? Entonces, esto es lo que les quería mencionar de alguna manera. Entonces, por eso hacer algo con gráficos. Trataré de hacerlo para todas las clases, aunque no sé si se vio bien. Pero bueno, por lo general sí, o sea, cuando son presenciales, sí prefiero explicar así con dibujos, que es más fácil. Ya, un poquito. Ya, entonces más o menos el gráfico que le había mencionado, a nivel celular metapancreática, lo que le dije, ¿no? Vuelvo a lo mismo. O sea, el dibujo más que todo es para que tenga un orden nada más, ¿no? Para seguir. Pero igual el gráfico igual está, se lo explica, está mejor, mucho mejor está con los colores y todo. Pero de alguna manera es como que se vuelve a repetir y se hace más fácil entenderlo. Receptores, perdón. ¿Ya? Los transportadores GLUT ingresan la glucosa, metabolismo, aumenta el ATP, ATP cierra este canal de la conductancia del potasio, entonces cierra el potasio, entonces esto va a disminuir la conductancia del potasio. ¿Ya? Entonces, miren que por aquí mencionan lo que es la despolarización con la entrada de calcio, ¿ya? Para que se dé el asunto de la liberación, la exocitosis de las vesículas almacenadas con insulina, y se va a dar la liberación de insulina a nivel del plasma, ¿ya? Entonces, tener este dato de acá, ¿ya? Para ir mencionando. Aquí también tenemos por acá de las incretinas, que también actúan favoreciendo la secreción de insulina. Después, entonces mencionamos incretinas también porque veremos fármacos que tienen que ver
una acción similar a aquello, ¿ya? Entonces, tener en cuenta aquello. Bueno, acá estamos lo mismo, un gráfico un poco más sencillo que explica prácticamente igual. Y así mismo tenemos este gráfico. Miren que los gráficos explican de alguna manera, o sea, la finalidad es lo mismo. Ya, así mismo tenemos la glucosa con su transportador, su metabolismo, del metabolismo, ATP, cierra el potasio, para que se dé el asunto de la despolarización de la membrana, para que se dé la apertura de los canales de calcio, calcio ingresa y da la liberación de la insulina. Prácticamente esta secuencia es la que les traté de graficar, están los gráficos, están los dibujos ahí, para de alguna manera se haga sencillo. Glucosa induce, a la final, glucosa induce la liberación de insulina por este mecanismo, haciéndolo de manera más simplificado, ¿no? De ahí tenemos hay fármacos como tal, por eso se menciona como secretagogos, como tal. Bueno, lo que van a hacer es, que ya lo veremos más adelante, es cerrar, como dice aquí, el bloqueo de la despolarización. Cierren el canal de potasio para que se dé la liberación de insulina. O sea, lo que buscan es liberar más insulina. Y entonces, por ahí, influyen de esta manera para que se dé. Entonces, si se acuerdan más el mecanismo, metabolismo de glucosa, ATP, es totalmente importante el cierre del canal de potasio, apertura de calcio, liberación de insulina. Más o menos esta es la secuencia bastante generalizada para que tengan en cuenta estos fármacos, ¿no? Los transportadores, los GLUT, bueno, esto no tanto lata con eso, ¿ya? Y bueno, por ahí la diabetes mellitus, la enfermedad metabólica, en la cual va a haber una hiperglucemia, ¿ya? Puede ser por defecto de la secreción, en el cual por ahí si no hay un daño en las células beta, va a haber un defecto de la secreción, ¿ya? O una acción en la insulina cuando hay casos de la resistencia a la insulina, ¿no? Por ahí personas con sobrepeso, etc. Puede afectar riñones, corazón, cerebro, ojo, vaso sanguíneo, ¿ya? Después de complicaciones cardíacas, alteración sexual y renal. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta porque igual la enfermedad es bastante amplia, ya ustedes la conocen, la han escuchado, pero tener en cuenta también las afecciones que puede dar a nivel de vasos sanguíneos, a nivel de órganos, riñón, corazón, etc. Entonces, la diabetes tipo 1, las células beta son destruidas por ahí por un posible causa autoinmune, el 5 a 10% de los casos de diabetes, y la diabetes tipo 2, que es la mayoría, por ahí el 90-95%, en el cual va a haber una combinación de resistencia a la acción de la insulina por una inadecuada secreción de insulina. Entonces, esto aquí se une, por eso es que le había dicho, como que al haber esta resistencia, comienza a declinar la secreción de insulina, ¿ya? No es que se suspende, ¿no? Sino que declina la cantidad como tal. Y la resistencia que hay a la acción de la insulina. Ya, pues tenemos otras diabetes, la diabetes gestacional, hay una intolerancia a la glucosa durante el embarazo y por ahí otro con defectos genéticos, pancreática o debido a fármacos que se menciona, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que es el páncreas, la producción de insulina, células beta, como tal. ¿Ya? De ahí la glucosa, una vez que, como les dije, la glucosa induce la liberación de insulina, ¿no? Entonces uno por ahí desayuna como tal, ingesta de alimentos, ¿ya? Entonces, la insulina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar. Bueno, como que si metemos glucosa a nivel del organismo, se va a dar aumento de la liberación de glucosa, pues se pone en estado postprandial, posterior a la ingesta de alimentos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hace de que esta insulina consuma la
Ya, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? De que esta insulina, de que los tejidos, los varios tejidos, puedan utilizar esta glucosa, ¿no? Entonces, la glucosa está a nivel sanguíneo está en la circulación, ¿ya? Y bueno, va a ser utilizada por varios tejidos como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la acción de la insulina como tal. Entonces, para que se utilice, se use. Y a nivel hepático se va a almacenar, ¿ya? Glucógeno. Aquí tenemos el asunto de la insulina, bueno, lo que va a dar como tal, a nivel muscular, a nivel de células grasas, pasa en la circulación, se almacena a nivel hepático, formación de glucógeno, y bueno, es lo que hace. De ahí, si hay un déficit como tal de insulina o una baja producción de la misma o resistencia a la insulina, bueno, va a haber un aumento de la glucosa a nivel sanguíneo, que esto va a perjudicar y va a poder dar complicaciones. Por eso que son las complicaciones por la diabetes, ¿no? Te va a dar manifestaciones y bueno. Por eso que el exceso como tal puede dar complicaciones. Igual toca mencionarlas después. La diabetes tipo 2, por ahí les dije que va a haber una alteración, por ahí puede haber una declinación con la liberación de la insulina, que está, mira, está en línea puntal. Recording in progress. ¿Ya? O por resistencia de la misma. Entonces va a haber una resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la glucosa van a aumentarse. Por ahí, de manera normal, teníamos por ahí un cuadrito como tal, 1 o 2 cuadritos de glucosa que estaban en circulación. Al haber o al estar alterado con la resistencia a la insulina o la baja producción de insulina, entonces el tejido no está utilizando glucosa. La glucosa va a quedar a nivel sanguíneo y así va a dar complicaciones posteriores. Y aquí también con la glucogenólisis, formación de glucosa, entonces mayor glucosa en sangre, entonces esta glucosa se acumula y esto es lo que va a dar las complicaciones posteriores. Por este paciente, típico paciente con mal estilo de vida, desorden alimenticio, obesidad, etc. Ya, entonces, a nivel de músculo estriado, entonces, en las personas no diabéticas, lo normal, entonces la insulina funciona de manera normal, el tejido utiliza la glucosa, perfecto, entonces se va a dar la utilización de glucosa bastante adecuada, ¿no? La curva va a estar ascendente. En cambio, en las personas diabéticas, la insulina plasmática va a estar baja y por lo cual va a estar, la utilización de la misma también va a estar baja, porque va a haber una resistencia a la misma. ¿Ya? Entonces va a haber disminución del uso de esta glucosa, por eso que la glucosa se aumenta como tal. ¿Ya? La diferencia en la producción de hepática de glucosa también aumenta en estas personas diabéticas, ¿no? La insulina plasmática, la persona no diabética, después que se alimenta, la persona normal, normalmente la insulina responde y se aumenta, se da su pico normal postprandial. En cambio, la persona diabética, miren como la curva, se da un aumento, pero no va a ser igual que antes. Por eso es que hay una declinación en la liberación de las mismas, ¿no? O sea, no es lo mismo que una persona que no tuviera la diabetes, ¿no? Va a tener esos datos en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que te daña la glucosa a nivel sanguíneo? O sea, el exceso de glucosa te va a dar datos importantes, como por ahí pueden ser alteraciones, o con lo que uno dice, bueno, ¿qué es lo que te afecta la diabetes? Te afecta el riñón, dándote la nefropatía diabética, te afecta a nivel ocular, dándote una retinopatía diabética, te daña a nivel cardíaco, ¿ya? Entonces porque te da alteración a nivel endotelial como tal, entonces predispone a la formación de cardiopatía isquémica, infarto como tal. Es un factor de riesgo bastante importante. Y asimismo con accidentes cerebrovasculares por infarto cerebral, ¿ya? Te da también alteraciones a nivel, bueno, ya de general da daños vasculares, por ahí faltaría mencionar por ahí los daños vasculares, por ahí que suelen dar en extremidades como tal. Entonces, bueno, es una enfermedad que te daña directamente lo que es el endotelio vascular y ahí afectando varios órganos. Entonces, si
detectan de manera general un cuadro de diabetes, como ya veremos más adelante, la idea es dar un buen tratamiento para evitar las complicaciones, porque la idea es evitar las complicaciones, porque no hay una cura como tal, pero sí dar un buen tratamiento para mantener los controles, tener bien controlado al paciente y evitar complicaciones. Entonces existen criterios para el diagnóstico de la diabetes, ya. De manera general, el paciente puede tener manifestaciones clínicas, las típicas que ya conocen, polidipsia, poliuria, polifagia, pero bueno, de ahí hacer un control a nivel en sangre para determinar la glucosa plasmática, y bueno, uno dice, bueno, valor en ayuno, ya más de 126 miligramos, ya te da un valor de un diagnóstico de diabetes como tal. Entonces por ahí uno hace un control de glucosa en ayunas, debe darte un valor de 90, 95 por ahí. Si esto da un valor más de 126, ya se confirmaría un diagnóstico de diabetes, teniendo en cuenta de que debe ser ayuno de como mínimo 8 horas, o sea, que no consuma nada, porque si por ahí se comió algo en la madrugada, un calentado o algo, y sale un valor de 130, eso no tiene validez, eso no es diabetes, ¿ya? Se considera también diabetes por ahí valores más de 200 a cualquier hora que se haga un control de glicemia. Entonces, si va a ser una glicemia, independientemente de la hora que haya comido, 200 se considera diabetes, ¿no? O por ahí la glucosa plasmática, después de una prueba de tolerancia oral, se le da de consumir por ahí datos de azúcar por ahí, unos 100 gramos por ahí, que es la prueba que consiste, va a dar un valor de 200 o mayor, ya se considera también diabetes. Por ahí cuando hay una sospecha, se hacen pruebas de tolerancia a la glucosa y por ahí te puede dar este tipo de valores alterados. Entonces aquí vemos las diferentes formas de diabetes, como para mencionar la 1, la 2, gestacional y varias que hemos por ahí. Entonces ya entrando un poco en la materia como tal, la idea es ver por ahí los medicamentos que podemos utilizar para este tipo de patologías. Entonces, la glucosa es el principal factor. Ya les mencionamos que la insulina se forma por la glucosa. Si no hay glucosa, no se da insulina. A nivel de las células beta del páncreas, metabolizado formando ATP. Bueno, lo que ya les dije, ¿no? Te da ATP, lo que va a hacer es el cierre de los canales de potasio. Esto va a dar la despolarización de la membrana celular, activando los canales de calcio dependientes de tipo L, ¿no? Canales de calcio tipo L. Esto va a dar la entrada de calcio y, bueno, esto va a dar la exocitosis de la insulina. Bueno, lo que les dije en el gráfico, lo que les dibujé, lo que les practiqué, es lo mismo. Por eso es que la idea es que ya el gráfico lo tengan en la mente y ya con eso pueden tener una idea de las acciones de los medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? ¿Ya? Entonces, favorece la captación, el uso, la utilización y almacenamiento de la glucosa en los tejidos, ¿no? Por ahí, ejemplo, en el hígado, ¿no? Entonces, por lo cual, ese azúcar que está en la sangre se va a utilizar y se va a disminuir. Por eso que disminuye la glucemia. A nivel hepático, promueve la formación de glucógeno, es decir, almacena glucosa, e inhibe la gluconeogénesis, ¿no? Inhibe la formación de glucosa a partir del glucógeno. Tejido muscular facilita la entrada a través de unos transportadores y, bueno, en el tejido adiposo suprime la lipólisis, promueve la lipogénesis. O sea, miren las acciones que tiene la insulina de manera normal y eso es lo que se busca como acción. Tipo de insulina, bueno, entonces ya vimos la importancia de la insulina. Entonces el paciente tiene estos datos de diabetes tipo 1, que no hay insulina, que tenemos que dar insulina para que haga sus acciones, o por ahí tiene insulina en declive, por ahí dan insulina, para que se pueda utilizar, o sea, a nivel de los tejidos. Entonces, hay varias clasificaciones de la insulina, por ahí lo clasifican según este cuadro como acción ultra rápida, acción rápida, intermedia y acción lenta, ¿ya? Y esto por lo menos a ustedes les va a servir, que conozcan cuáles son las de acción ultra rápida. Tenemos la insulina Lispro, Aspart o Glulicina. La acción rápida, la regular. Acción intermedia, insulina NPH, que es la que creo que todo el mundo en algún momento que vaya al hospital la va a escuchar. Y de acción lenta tenemos la glargina y la determin, que la más común es la glargina. ¿Ya? Por ahí hemos escuchado Lantus alguna vez, pero bueno. Aquí está. Entonces aquí tenemos de acción rápida, ¿ya? Están acá. Ultra rápida, acción corta, acción intermedia, NPH.
Y acción larga, por ahí tenemos la glargina de 3000, Lantus, que es la que se escucha. Entonces, este de aquí van a tener, como su nombre lo menciona, porque dice como de acción, el tipo de acción como tal. Ya tenemos en poco tiempo, en 1 hora, por ahí, un minuto, 1 hora, tenemos la insulina lipro, aspartato, glucina. Acá tenemos la regular, NPH, acción intermedia, miren las acciones que tiene, y por último de acción lenta, como tal, que dura más tiempo, por estas 24 horas, la glargina y la determina. Entonces por ahí se van conociendo toda esta insulina, por ahí de manera común uno dice, bueno, insulina rápida, NPH, o insulina Lantus, que es lo que suelen escuchar, ¿no? Que es la glargina. ¿Ya? Entonces, entre los efectos endocrinos de la insulina, bueno, ya por ahí he mencionado algunos, ya, inhibe la glucogenólisis, ya, por ahí tenemos a nivel del músculo, incrementa la síntesis de proteína, aumenta el transporte de aminoácidos, transporte de glucosa, que es lo que estamos directamente mencionando, ya, y bueno, lo que tiene que ver directamente con la lipólisis a nivel tejido adiposo. El objetivo del tratamiento es reducir la hemoglobina glicosilada a menos del 7%, ¿no? Porque hay pacientes que están bastante complejos, suelen tener hemoglobina glucosilada por ahí de 10, de 15, contra alto, pero lo ideal es menores de 6, ¿no? Entonces acá tenemos los objetivos terapéuticos de la diabetes, ya tener la hemoglobina glucosilada en menos de 7, tener personas, ya le dije, la diabetes más de 126, por lo menos tener en ese rango de 70 a 130 como un control personal. Se perdió la diapositiva, un momentito. Recording stopped. Ya les comparto, no sé qué pasó. Se cerró todo el PowerPoint. Ya. Y bueno, esos son los controles glicémicos como tal, o sea, tener buenos valores. Entonces, entre los efectos adversos principales, el principal efecto adverso de la insulina es la hipoglicemia. Entonces, si nosotros tenemos Recording efectos in adversos, progress. hipoglicemia. Esto se manifestará en el paciente con mareo, temblores, diaforesis, escalofríos, confusión. Entonces, lo principal, si uno por ahí le pregunta, por ahí le digo a Elizabeth que dime el efecto principal adverso de la insulina, es la hipoglicemia. Y por lógica, porque si nosotros, por decirlo, digamos que alguien tenga un cuadro de diabetes, o esté con tratamiento de hipoglicemia, con insulina, si nosotros le damos insulina y por ahí esa persona no desayunó, un ejemplo, ¿qué es lo que puede pasar? La insulina hace su efecto, ¿no? Entonces la insulina hace que la sangre que se encuentra en el tejido se utilice y entonces va a haber un cuadro de hipoglicemia, ¿no? Porque va a disminuir la glucosa a nivel sanguíneo. Entonces, ojo con eso porque eso es uno de los principales efectos de la insulina. Ya, por eso es que a las personas le dicen, ¿sabes? Que desayune o algo así porque le puede producir hipoglicemia. Porque suelen aplicar la insulina, por ahí no desayunan, y por lo cual la insulina hace su efecto nada más. La insulina hace su acción para que se utilice la glucosa sanguínea, y por lo cual si no desayunó, o sea, no hay ingesta de glucosa, utiliza la glucosa que está en el sanguíneo y hipoglicemia. Entonces tenemos otros, y bueno, si hay hipoglicemia te va a dar esta manifestación, ¿no? Que suelen presentarse. Si están
si están en un sector rural, digamos, como tal, y le llega a alguien con algún tipo de parámetros así, con mareo, pacientes por ahí, lo más común es que una persona diabética suele estar con mareos, por ahí está totalmente diaforético, pálida, y bueno, lo primero que se le viene a la mente es que puede ser un cuadro de hipoglicemia. No le preguntan qué pasó, le dicen, no, lo que pasa es que se puso la insulina. ¿Y desayunó? No, no desayunó. Uno comió algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le hacen un hemoglucotest al momento y van a ver una glicemia por ahí de 50. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, si están en una emergencia, por ahí no tienen un suero destrozado como tal, o destroza, lo que pueden darles por ahí es un vaso de agua azucarada, un vaso de cola, no sé. Eso es lo más sencillo, por ahí es lo que uno por ahí aprende cuando está ahí. O sea, está en un lugar lejano, no tienen por ahí insumos o algo. Bueno, si el paciente está así en esas condiciones, bueno, démosle un poco de agua azucarada, porque sí puede tomar. Está un poquito mareado nada más, ¿ya? Pero si el paciente ya está con deterioro del sensorio como tal, bueno, ahí sí toca de administrar de manera intravenosa o algún suero destrozado, ¿no? Que tenga dextrosa al tanto por ciento para que pueda hacer su acción. Y bueno, de ahí le hacen los controles posteriores y vemos cómo está mejorando los niveles de glucosa. Esto es bastante común y siempre tener en cuenta de que por qué le hizo la hipoglicemia. Y lo más común es por fármacos. Y uno de ellos la insulina. ¿Ya? De ahí, bueno, otras reacciones por ahí, reacciones alérgicas locales, porque bueno, estamos hablando que esto es un fármaco que se utiliza de manera subcutánea, entonces por ahí a nivel local puede producir una reacción alérgica, pero eso es un caso más leve. O por ahí por resistencia a la insulina por generación de anticuerpos antiinsulina, ¿no? Las interacciones, por lógica, las que favorecen la hipoglicemia, los antagonistas a los ARA1, ¿no? Y bueno, que favorecen la hipoglicemia, corticoides y hormonas tiroides, ¿no? ¿Por qué? Porque aumentan el requerimiento de insulina, las hormonas tiroides, ¿no? Corticoides, por ahí mencionamos hace poco, nomás corticoides que son, aumentan la glicemia, ¿no? Por ahí tenemos este dato acá, pues favorecen la hiperglicemia. Y bueno, entonces aquí tenemos el asunto de la glucosa que se encuentra en la circulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, por ahí la persona no desayunó, tenemos por ahí de manera gráfica, ¿no? Un gráfico de glucosa y nosotros le damos o nos podemos pasar de dosis de insulina. ¿Y qué va a pasar? Se va a disminuir la cantidad de glucosa sanguínea. Ya, miren cómo está acá. Disminuye la cantidad de glucosa sanguínea, ¿ya? Y te va a dar manifestaciones, ¿no? Entonces te puede dar cuadros de confusión, la diaforesis, como está acá el cuadro, diaforesis, etcétera. Y bueno, visión borrosa, taquicardia, otras manifestaciones que te suele dar este paciente, ¿no? Lo más común por ahí, comienzan por ahí con algo de cefalea, temblor, ansiedad, taquicardia, un poco de mareo. Ya después viene lo que es la diaforesis, como está el cuadro, el dibujo ahí, la visión borrosa. Ya les dije con el asunto de la confusión. Ya la debilidad general, o sea, el paciente puede iniciar con eso y ya después ya comienza con la confusión, ya con un estado importante ya del sensorio, a medida que avanza la hipoglicemia, hasta puede llegar a una pérdida de la conciencia como tal. Ya, tener en cuenta que suelen hacer personas con hipoglicemia, pueden hacer daño metabólico a nivel cerebral y por lo general estos datos son irreversibles, ¿no? Cuando ya tienen mucho tiempo con hipoglicemia bien marcada, hacen daño irreversible. Ya, entonces, ojo con esto, entonces, insulina, tener en cuenta, saber bien qué insulina van a utilizar con el paciente. Si el paciente ya viene con un tratamiento regular y por ahí solamente lo que hizo fue no desayunar, no modificar eso, o por ahí bajar la dosis y nada más. Si no saben, no meterse en este tipo de cosas porque las insulinas tienen su tiempo de acción y si ustedes cambian una insulina por otra y el paciente no lo toleró bien, pueden hacer cuadro de hipoglicemia y ya les dije que la hipoglicemia puede dar cuadros muy importantes hasta datos irreversibles.
lo que se llama encefalopatía metabólica por hipoglicemia, ¿ya? Entonces, si por ahí ustedes reconocen las manifestaciones, tienen el paciente ya con sus antecedentes, no se alimentó, se le puso insulina por ahí, o por ahí alguien le recetó insulina de manera inadecuada, tener en cuenta de que pueden, si está digamos, o sea, vemos que tolera la vía oral, todo eso, le damos por allá una agua azucarada y vemos que vaya mejorando aquello, ¿no? Si no, poner una vía. Dependiendo de las zonas que esté también, ¿no? Y ya le dije fármacos que pueden favorecer la hipoglicemia o la hipoglicemia, entonces los que favorecen, lo más común, los corticoides, la hormona tiroideas, T3, T4. Es lo más común, ¿ya? Y de ahí, bueno, agonista beta-adrenérgico, pero los que pueden favorecer la hipoglicemia, agonista beta-adrenérgico, bueno, inhibidores de la del ECA, y bueno, salicilato que les había dicho. Yes. De ahí tenemos los fármacos, o sea, por ahí, insulina, ya sabe lo que es la insulina, diferentes presentaciones de insulina según el tiempo de acción. Efectos adversos, directamente el principal y por ahí los otros secundarios. Lo más común, la hipoglicemia. De ahí lo otro es los fármacos antidiabéticos orales, o sea, todo lo que es medicación por vía oral, algunos, y bueno, por ahí también hay otros que tienen por ahí presentación subcutánea, ¿no? De ahí tenemos, entre ellos, bueno, mencionamos por ahí fármacos que incrementan la sensibilidad a la insulina, o sea, van a hacer que se haga más sensible a la acción de la insulina, o sea, como que fácilmente pueda hacer su acción. Entonces tenemos uno bastante conocido que se llama metformina. De hecho, por ahí está como fármaco de primera elección el tratamiento de la diabetes, tipo 2. ¿Ya? Entonces tenemos la biguanida, metformina. Entonces, mecanismo de acción, por ahí es la primera elección de la diabetes mellitus, tipo 2. ¿Ya? Claro, tipo 2, no la tipo 1. El tipo 1 no tiene sentido que este medicamento, si no hay insulina, que va a mejorar la sensibilidad. Va a dar una reducción de la producción hepática de glucosa, es decir, la gluconeogénesis, y aumenta la sensibilidad de los tejidos a la insulina. Reducción de la producción hepática de glucosa, o sea, para que no produzca glucosa, para que inducir mayor producción, no tiene sentido, y aumenta la sensibilidad de los tejidos a la insulina. Por eso que yo les inicié con eso, de los tejidos específicos, los tejidos periféricos, o bueno, los tejidos en general, y el uso que hace la insulina. Entonces, estos fármacos lo que van es ayudar a que se aumente esa sensibilidad a la insulina, o sea, que fácilmente se reconozca la glucosa y la absorba o la utilice. Mejora el perfil lipídico, reduce la agregación plaquetaria, factores de coagulación 7 y 13. No produce hipoglicemia. Entonces, ojo con eso, no produce hipoglicemia. Ya porque el tratamiento directamente aumenta la sensibilidad de los tejidos a la insulina, nada más. Farmacocinética, por vía oral, tiene una absorción a nivel de intestino delgado, no se une proteína plasmática, no sufre metabolización, se elimina casi por completo por orina y una semilla plasmática por ahí de 5 a 6 horas. Bueno, 6 horas. Efectos adversos, ¿qué es lo que sí deben saber? De aquí tenemos que saber qué es lo que es el fármaco, reconocer, metformina, que es, bueno, es un fármaco de primera elección de la diabetes, fármaco de elección como tal, por lo cual bastantes pacientes lo van a tomar. Si ustedes van por ahí a un hospital como tal, van a estar inclusive en una consulta externa, y le preguntan, paciente que está tomando, te van a decir, está tomando metformina. Diferente cantidad de dosis, varía, pero están tomando eso. Entonces ustedes lo que tienen que saber, así como tal, como por ahora ya deben saber, por ahí, la aspirina, que por ahí hay personas que por ahí tambalean un poco, pero hay personas que lo saben recontra bien, ¿ya? ¿Por qué la aspirina sirve para el tratamiento de cardiopatía isquémica? O sea, ¿por qué? Ya saben por qué, cómo guiar hacia allá. Así mismo, tener en cuenta de la metformina, que es el fármaco común de la diabetes, que es lo que hace, ya les dije, aumenta la sensibilidad de los tejidos a la insulina, y tener en cuenta lo que es el efecto adverso del fármaco, porque personas que van a tener efectos adversos es bastante común. Ojo que con lo de la hipoglicemia. Entonces, el 20% quiere decir 1 de 5 pacientes va a tener molestias gastrointestinales. Eso es común. Aquí si yo pregunto efecto adverso, ya está bien, dígame nomás que tiene náusea, por ahí molestias abdominales, intestinales, bueno, perfecto, o sea, ya me dijeron el efecto adverso. Porque casi todo el mundo va a decir lo mismo con náuseas y vómitos, pero
Este fármaco se caracteriza por dar estos efectos adversos. Falta de apetito. El efecto más grave va a ser lo que es la acidosis láctica, ya por aumento del metabolismo anaerobio de la glucosa, es decir, mayor formación de lactato. Hay que tener precaución en pacientes con riesgos de hipoxia, insuficiencia cardíaca, sepsis, insuficiencia hepática, consumo de alcohol, insuficiencia renal moderada, y está contraindicado en pacientes con daño renal grave, crónico grave, ¿no? Pacientes que están con una enfermedad renal bastante avanzada. Entonces, ojo con eso. 1 de 5 pacientes da molestias gastrointestinales, bastante común, por lo cual se debe iniciar con una dosis, digamos, baja y ver la tolerancia del paciente a lo mismo, porque no me sirve nada comenzar con dosis alta, porque el paciente puede rechazar el tratamiento, porque tiene muchas molestias, ¿no? Entonces, para el paciente tiene náuseas, vómitos, entonces lo que hace es dejar el medicamento y estamos viendo que es un medicamento de primera elección. Entonces, la idea es que no lo abandonen, ¿no? ¿Por qué se pasa eso? Es por querer sorprender, manda mucha dosis y así puede fácilmente abandonar el tratamiento, ¿no? Entonces, recomendado por la ADA, que es una asociación prácticamente de la diabetes, que siempre saca sus guías de tratamiento como tal para la diabetes mellitus, y bueno, entonces es recomendado para el tratamiento de la diabetes mellitus, ya, menor incidencia de policemia y, bueno, aumento de peso. Entonces aquí tenemos la metformina, ya, como tal, entonces prácticamente ayuda a esa sensibilización, digamos, para la insulina como tal a nivel de los tejidos, ¿no? Entonces acá tenemos lo que se va a dar. Tenemos una glucosa basal en personas, digamos, no diabéticos. Y en los diabéticos, después de la administración, va a utilizarse esa glucosa, porque como ya le dije, ¿no? Su efecto directamente como para sensibilizar, digamos, la insulina. Entonces, se utiliza la glucosa y por ende va a disminuir la glucosa a nivel sanguíneo, ¿no? ¿Ya? Teniendo en cuenta los valores basales de la misma, entonces, eso es lo que va a hacer. ¿Ya? Este gráfico es bastante práctico porque prácticamente ayuda, ¿no? De ahí tenemos la pioglitazona, ¿no? Son grupos farmacológicos, la glitazona. La pioglitazona, bueno, este aquí va a ser un agonista selectivo del receptor nuclear, de los receptores activados de los peroxisomas gamma. Esto va a estimular la expresión de genes que regulan el metabolismo glúcido y lipídico. Por ahí se hace un poquito complejo esto, pero ¿qué es lo que va a hacer como datos así que deben saberlo? Es lo que le puse en rojo. Incremento la sensibilidad a la insulina en los tejidos. O sea, eso es lo que va a hacer. Por lo cual favorece a la captación de la glucosa, reduce la gluconeogénesis hepática. Pues, ¿para qué formar más azúcar? Si ya esa es la idea. ¿Ya? Por lo cual va a disminuir la glicemia. ¿Ya? Distribución gracias también subcutánea y reduce la concentración de triglicéridos y aumenta el colesterol bueno, ¿no? El HDL. Entonces, esto es otro fármaco que incrementa la sensibilidad de la insulina en los tejidos. ¿Ya? Aquí tenemos la pioglitazona y la rosiglitazona. ¿Ya? Tenemos en cuenta estos tipos de fármacos. Una palabrita ahí, tiazolidedionas, un poco complejo. De ahí la farmacocinética, bastante bien por vía oral, se unen a las proteínas plasmáticas, metabolismo por el citocromo, ya una vida de 5 a 6 horas, y el metabolismo activo puede estar hasta 24 horas, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos de estos fármacos? Que sí hay que tener en cuenta, o sea, ya mencionamos el asunto de la metformina como tal, primera elección. Entonces, por ahí, primera elección es porque tiene por ahí menos efectos adversos y tiene buena acción general. Pero tenemos otros fármacos como estos que tienen un efecto parecido, pero en cambio van a tener varios efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Retención líquida, por lo cual puede formar edemas, insuficiencia cardíaca en personas que tengan predisposición. Entonces, si ya me menciona retención de líquido y tiene insuficiencia cardíaca, entonces por ahí ya sé en qué paciente no puedo darlo. Ojo con eso porque por ahí pueden haber ciertas, como dice, cascaritas con este tipo de preguntas. Aumento de peso, mayor edema de peso, mayor riesgo de fracturas en mujeres, puede estar asociado a sea de vejiga. ¿Ya? Para el caso es cáncer de vejiga, no va a decir calcio.
¿ya? Contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y pacientes que tengan riesgo de fractura, o sea, de vejiga. Entonces, es por la lógica, porque si están los efectos adversos, ya sé que el paciente no debo darlo. ¿Ya? Ojo con eso a tener en cuenta. ¿Ya? Indicaciones en el tratamiento de la diabetes mellitus 2, ¿ya? En terapia combinada con insulina o con otros fármacos. O sea, ya veremos después una tablita en cómo es el tratamiento de la diabetes y cuándo se utilizan ciertos fármacos. Pero desde ya ustedes ven los efectos adversos de este fármaco, retención de líquido, fractura, etc. Entonces ya saben qué pacientes no darlo. ¿Ya? Tenemos otro tipo de fármaco y lo que va a hacer, ¿no? Prácticamente para que se pueda utilizar con la gluconeogénesis, etc. Se puede utilizar a nivel muscular. La roxiglutasona. ¿Ya? Incrementa la sensibilidad para el uso de la glucosa, la sensibilidad de la insulina, ¿no? Entonces, por lo cual se va a utilizar a nivel adiposo, a nivel muscular y con la disminución de la formación de glucosa hepática, ¿no? De esta manera mantener la glucosa de manera normal. Pero bueno, tener en cuenta los efectos adversos. Entonces, aquí tenemos por ahí la diferencia entre los fármacos que son por ahí, como le dije, algo por ahí se parece, con la sensibilidad de los tejidos. ¿Ya? Te van a producir una reducción de la hemoglobina glicosilada, porque lo que uno busca en el tratamiento es llegar a un objetivo como tal. Entonces, por ahí la reducción de la hemoglobina glicosilada con la metformina es del 1 al 1.25%, por acá es el 0.5 al 1.4. La reducción de los ácidos grasos libres es mínima con 1, con otros moderada. ¿Ya? El efecto del peso corporal es mínimo con la metformina, incrementado con la anterior, porque te va a aumentar el peso. El edema periférico ya es mínimo con la metformina, importante, moderado con los otros fármacos. El riesgo de fractura ya saben cuál va a estar aumentado. Pero en cambio la acidosis láctica por ahí es un efecto a tener en cuenta en la metformina y bueno, por ahí no con los otros tipos de fármacos. ¿Ya? Entonces por ahí un diferencial entre uno y el otro que hemos mencionado. De ahí tenemos otros fármacos que son los estimulantes de la secreción de insulina, ¿ya? Que ayudan a la secreción, pero secretar huevos de la misma, es las sulfonilurias. ¿Ya? Por ahí vemos esta familia de sulfonilurias de primera, segunda y tercera generación. Primera generación tenemos la tolutamida, ¿ya? Es como que la representante de la primera generación. De segunda generación, por ahí tenemos la glibenclamida, le puse en rojo porque es un fármaco frecuente, común, ustedes lo van a escuchar, ¿ya? Tenemos glipizida, ya glicacida, lo podrán escuchar, y tercera generación la glimepirida. Ojo con glibenclamida, ¿ya? Lo pongo hasta en rojo ahí, como quien dice, estúdiame, como quien dice ahí, entre paréntesis. Y bueno, entonces por ahí el mecanismo de acción es incrementar la secreción de insulina. Entonces, estos se van a unir a unos receptores SUR1 asociados a los canales de potasio sensible a ATP de las células beta, por lo cual va a inducir el cierre de los canales. Entonces, nos trasladamos al gráfico que está por acá. Entonces, para que no se pierdan, pues no, la idea es que no se pierdan. Entonces, acá vemos, bueno, aquí vemos SUR1. Entonces, bueno, vamos a bloquear estos canales de potasio. Entonces, si me bloquean los canales de potasio, ¿qué va a pasar? O sea, el fármaco actúa acá, pues aquí en la sulfoniluria. Bloqueando esto, ¿qué va a pasar? Aumenta la despolarización, entrada de calcio, liberación de insulina. Entonces por eso son fármacos, entonces uno dice, no, con razón se llaman fármacos estimulantes de la secreción de insulina, ¿ya? Entonces por eso que uno se va ubicando. Ya hasta me perdí. Ya. Entonces, secreción de insulina. Entonces, farmacocinética, bien por vía oral, se unen proteínas plasmáticas, metabolismo hepático, gestión renal y biliar. Entonces, efectos adversos, otra vez con letra roja. Entonces, por ahí, si por ahí algo, bueno, ¿por qué tantas letras rojas en ciertos fármacos? Porque este efecto adverso es bastante frecuente. Uno por ahí va a hacer consultorio de emergencia o algo y te llegan por hipoglicemia y uno le pregunta, no, ya les mencioné uno, insulina, y por ahí otros pacientes que están tomando por vía oral la glibenclamida. ¿Y qué es lo que llama la atención? Es por la manera que se presenta, una hipoglicemia bastante intensa y prolongada.
Ya, más que toda la glibenclamida por el tiempo semivida del fármaco. Ya, y esto aumenta si por ahí el paciente no comió, se retrasó por la comida, se retrasa con un alimento, o por el efecto del alcohol. ¿Ya? Por lo cual hay que tener un uso con bastante precaución en ancianos, pacientes con enfermedades renales, porque si tengo daño renal, entonces no tengo cómo eliminar el fármaco, entonces el fármaco va a seguir dando vueltas a nivel sanguíneo, así también así cuando hay daño hepático, ¿no? Porque no se va a metabolizar. Bueno, también efecto adverso del incremento de peso, menos con la oxida que pirida, y molestias gastrointestinales. Así que por ahí, si se pregunta efectos adversos importantes, no quiero que me digan directamente molestias gastrointestinales como todo, sino que me digan hipoglicemia importante, ¿ya? Ojo con eso porque este fármaco es común. ¿Ya? Solamente como para dar un ejemplo, ya, porque Recording igual uno dice, stopped. bueno, tenemos que dar algo por ahí, algo de vivencia, de alguna vez que se presentó. Es común. En un momento estuve, bueno, haciendo guardia, creo que apenas terminé la rural, trabajé en un hospital, en área de cardiología, siempre con cardiología, ligado a cardiología. Llegó un paciente, creo que tenía una receta de falla cardíaca, un infarto, pero era un paciente, bueno, se lo ingresó a cardiología por eso. Pero el paciente también tenía cuadro de hipoglicemia. Bueno, se pregunta de la hipoglicemia, el antecedente, el paciente había tomado, o sea, como para que sepa más o menos. Este fármaco es bastante común en sectores rurales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el centro de salud dan metformina, glibenclamida. Eso es lo común en los sectores rurales. También se da a nivel urbano, ¿ya? Pero más frecuente es en sectores rurales. Es bastante frecuente porque es el centro de salud lo que mandan es eso. ¿Ya? Son fármacos por ahí que se utilizan, digamos, en el cuadro básico de fármacos, de medicamentos, y eso es lo que hay. Bueno, metformina, glibenclamida. Eso es lo hay, e insulina. Pero insulina por ahí casi no se envía a parte rural porque a veces es difícil la administración o bueno, cosas así, porque se tienen que manejarlo con jeringas, etc. Pero estos fármacos que son por vía oral sí lo dan. Entonces esta persona era ya una persona ya de cierta edad, creo que tenía como 60 y pico años o más, 70 y pico creo que tenía. Y bueno, se había tomado 2 glibenclamidas, aparte de su metformina. Como no creo que no había merendado, porque ya era a la tarde, noche, cuando el paciente se lo ingresó al área, hizo una hipoglicemia recontra notoria, como el paciente comenzó a ser diaforético, confuso. Creo que al comienzo estaba solamente diaforético, algo con, un poquito confuso nada más, pero bueno, se le dio a tomar agua azucarada, hizo una glicemia como de 40 y algo, y no mejoró. De ahí con el tiempo, o sea, con el pasar de la hora, creo que llegó hasta 60 en algo y después otra vez volvió a caer y comenzó a perder hasta, ya tuvo algunos trastornos del sensor y bueno, que tuvo que ponerse una vía y tenerlo de manera continua con un suelo destrozado. O sea, al comienzo no nos refirió mayor cosa, el familiar no nos dijo bien hasta que llegó otro familiar y el familiar nos dijo que se había tomado dos pastillas y a veces porque personas del campo por ahí no se dio cuenta de la medicación o no tuvo alguien que le guíe y pasó eso. Entonces lo que se tuvo que poner es el suero destrozado y hacerle controles continuos de glucosa capilar para ver cómo iba mejorando. Pero, o sea, con lo que voy, que fue bastante intenso porque llega a 30 de glicemia, 35, algo así. Y sí, fue bastante prolongada porque casi estuvo un par de horas ahí en el área, ahí estresado con eso. Pero bueno, son cosas que uno por ahí en algún momento llega y se dan ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ustedes van a escena rural y van a ver por ahí este tipo de pacientes, ¿no? Porque a veces, ya les dije, sector rural porque se utiliza bastante este fármaco, como no tiene un control adecuado, se pasan de medicamento y pum, hipoglicemia Recording in intensa, progress. franca y prolongada, que es lo más de todo. Entonces, con la glibenclamida, ya, por eso que le dije, hasta en rojo le pongo ahí. Interacciones, bueno, puedes hacer interacción con los salicilatos, con los anticoagulantes, los cumarínicos, es decir, la warfarina, por lo cual va a haber una menos unión a la proteína plasmática y por lo cual aumenta la inhibición de la eliminación. Indicada el tratamiento de diabetes mellitus 2 cuando la metformina
es contraindicada o no se tolera. Pero también se suele dar en conjunto con la metformina. Ya. Entonces tenemos sulfoniluria, torbutamida, glibenclamida. Miren la duración de acción. Entonces uno dice, bueno, 10 a 24 horas. O sea, si me produce una hipoglicemia importante, o sea, ya vemos, como dicen, las bonitas horas posteriores que pueden pasar si es que estás en una hipoglicemia franca y no tienes cómo tratarlo, ¿no? De ahí lo otro, bueno, tenemos glipicida y glimeprida. Sulfonilurias, mira que este gráfico te pone al páncreas, como que se va, para dar esta liberación o este aumento en la liberación de la insulina, ¿no? Acá, sulfoniluria, bueno, incremento de la insulina. Entonces acá tenemos el grafiquito que nos está ayudando en algo, en el cual el paciente está con una glucosa sanguínea alta. Entonces este fármaco lo que te va a hacer es declinar esta glucosa como tal, ¿ya? Entonces, después de la administración, ¿qué es lo que hace? La insulina va a aumentar, pues, ¿no? Entonces aumenta la insulina y esta glucosa va a bajar, ¿ya? Entonces la glucosa baja porque se va, como dice, por el efecto de insulina, ¿qué es lo que hace? La insulina lo que hace es que se consuma, ¿no? O sea, que se utilice, ¿ya? Y entonces si la persona no has comido o te pasaste de dosis, va a declinar mucho más y te va a provocar hipoglicemia. Porque, como le dije, la insulina lo que hace es su acción. La insulina hace su acción y listo. Te baja la glucosa sanguínea. De ahí tenemos otros fármacos, las glinidas, repaglinida, nateglinida, como tal, es un grupo así farmacológico. Ahí también tenemos un mecanismo de acción, igual, ya, un receptor SUR1 que va a inducir la liberación de insulina, ¿no? A diferencia del anterior, solo ante presencia de glucosa. Ojo con eso, tiene que haber glucosa para que dé su acción. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. Entonces, farmacocinética, bueno, por vía oral, ya, una acción corta, por eso, antes de la comida. Entonces, entre los efectos adversos tenemos incremento de peso. El riesgo de hipoglicemia es menor que el otro. O sea, por ahí tiene mecanismo de acción algo parecido, pero este sí tiene que haber una presencia de glucosa. O sea, para que se dé la acción, tiene que haber glucosa. ¿Ya? Pero sí te va a dar molestias gastrointestinales. Indicado como alternativa en el tratamiento de la diabetes mellitus 2, y especialmente en pacientes con enfermedad renal. Tenemos en los secretagogos, por eso se llaman secretagogos, ¿no? Porque te ayudan a la secreción de la insulina. Repaglinida y nateglinida. Miren el tipo de acción, que mete aquí solamente 4 horas más o menos, ¿no? La duración de acción, una semivida de 1 hora. Por eso se lo utiliza antes de las comidas. Tenemos este tipo de fármacos, meglitnida, perdón. Y bueno, así mismo, ¿no? Después de la administración, es lo mismo, ¿no? Te aumenta la producción de insulina para que se consuma el azúcar que estaba, o la glucosa que estaba en sangre, y disminuye el nivel de glucosa sanguínea, ¿no? Así mismo viene, efecto a nivel pancreático. Es parecido al otro, ¿no? Ahí tenemos ya, saliendo un poco de la parte, digamos, de esta parte ya de pancreática, vamos un poco más acá. Tenemos los inhibidores de las alfa-glucosidasas, en el cual el mecanismo de acción, tener en cuenta de estas enzimas que se encuentran en microbiosidades intestinales que se encargan de la degradación de los oligosacáridos en la dieta. Entonces, como van a inhibir estas enzimas, van a retrasar la acción de los hidratos de carbono. Entonces, si yo tengo a alguien que me inhiba estas enzimas que se encuentran de degradar el azúcar en la dieta a nivel del intestino, entonces va a disminuir la acción de los hidratos de carbono y de alguna manera hago más lento y disminuyo esta cantidad de hidratos de carbono a nivel sanguíneo. Entonces van a disminuir la glicemia postprandial, porque tiene que ser después, la glicemia después del alimento, pues, ¿no? Y tenemos las carbosa y miglitol. Entonces las carbosa por vía oral no se va a absorber, y miglitol se absorbe pero no se metaboliza, por lo cual se excreta. Efectos adversos más frecuentes, entonces si estos fármacos van a nivel, digamos, de las microvellosidades, entonces pedir el paso de que no se absorban los hidratos de carbono, no se desdoblen, digamos, como tal, no se degraden en su totalidad. Entonces lo molesta ser a nivel local. Entonces lo que es más frecuente son los trastornos gastrointestinales, como la flatulencia, ¿ya? O la fermentación de los hidratos de carbono. Entonces está indicado el tratamiento de diabetes mellitus 2
y tratamiento combinado, más que todo como combinado, ¿ya? Pero esto es a nivel de las vellosidades, se pone no se degrada, entonces esta acumulación fermenta el hidrato de carbono y te va a dar flatulencia, ¿ya? Entonces por ahí, efectos adversos importantes, flatulencias pueden poner como respuestas ahí, ¿no? Entonces acá tenemos las microvellosidades, tenemos las cadenas polisacáridas, etcétera. Entonces, inhibiendo esta alfa glucosidasa, no va a desdoblarse estos hidratos de carbono, entonces no va a haber glucosa a nivel, disminuye la cantidad de glucosa, de absorción de glucosa, entonces de esta manera disminuye la cantidad a nivel de la glicemia sanguínea, ¿no? Eso es lo que busca como tal, postprandial. ¿Ya? El efecto es acá. Ya, por eso se llama inhibidores de la alfa glucosidasa en las microvellosidades intestinales. Entonces, esto va directamente a bloquear desde que el azúcar va a entrar al organismo como tal, a nivel sanguíneo, digamos. De ahí tenemos fármacos que mimetizan ahora de mismo, ¿no? Como parece, ¿no? A las incretinas, estas son hormonas secretadas en respuesta a la ingesta de alimentos, que estimulan la secreción de insulinas dependientes de glucosa, inhiben la secreción de glucagón y enlentecen el vaciado gástrico. Tenemos varias grupos también así de fármacos que se utilizan como tal. Tenemos análogos del péptido de glucagón tipo 1, ya, liraglutida, que es como el fármaco que encabeza, digamos, el grupo, genatida también. Otros fármacos tenemos los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4, ya, aquí tenemos sitaglipina, saxaglipina, que por ahí estos fármacos por ahí se los escucha, pero por ahí han sacado ciertos efectos en contra, pero bueno, igual hay que ponerlos ahí, ¿ya? Y otros sí, que sí es que más o menos desde que se los comenzaron a estudiar ha ido en avance como tal, y de hecho ya están mencionándose bastante en tratamientos que ya veremos más adelante, ¿no? Que son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, GLUT2, la dapaglifosina y la canaglifosina. Entonces, ojo con estos fármacos porque están dando ya bastante que hablar y se lo estaba mencionando bastante en las guías de tratamiento. Digo, más a nivel cardiovascular, pues, ¿no? Ya veremos por qué. Entonces veremos inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, ¿ya? Entonces los GLP-1, lo que vemos acá, de glucagón tipo 1, liraglutida, bueno, se lo mencionó acá como asunto de las que mimetizan la incretina. Bueno, entonces estos fármacos por ahí van a aumentar la saciedad, disminuye el vaciado gástrico como tal, disminuye la producción de glucosa a nivel hepático, aumentan la síntesis de insulina como tal, aumenta la secreción de insulina dependiente de glucosa, y bueno, por ahí tiene su acción de esa manera. O sea, de esa manera tratan de aumentar la síntesis de insulina para que la insulina haga su efecto, que ya lo saben, ya a nivel superior, la saciedad, o sea, la sensación como de llenura, pues, para que ya no comas más, y así mismo también le te hace el vaciado gástrico. Todo este efecto hace este tipo de fármacos. Desde acá, ya. Estos fármacos, los inhibidores del transportador sodio-glucosa, uno va a ver como esta sigla de acá, la SGLT2, los inhibidores SGLT2. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Entonces, o sea, de manera normal, estos fármacos, o sea, lo que van a hacer es reabsorber, o sea, de manera normal, no el fármaco, sino estos receptores, normalmente lo que hacen es reabsorber la glucosa que se filtra de riñón. O sea, la glucosa ya entra acá, se filtra acá y de acá se va a reabsorber de manera normal esto. No le ponen bola a lo rojo. Entonces, de manera normal, absorbe, o reabsorbe la palabra, reabsorbe la glucosa. ¿Ya? Absorbe glucosa y a su vez también absorbe esto por canales de sodio, también sodio. ¿Ya? Entonces, estos inhibidores van a reducir la reabsorción, porque son inhibidores de acá, van a reducir esta reabsorción, para lo cual, o sea, a mí me interesa como para el tratamiento de la diabetes de que no haya glucosa, o sea, más glucosa en sangre. Entonces me disminuye esta reabsorción de glucosa, ¿ya?
Y a la par también me disminuye por ahí sodio. Entonces uno dice, bueno, sodio también, vamos a ver para qué es la importancia del sodio. Entonces por ahí vemos sodio con el asunto de la función cardiovascular, porque acuérdense lo que es sodio, edema, bueno, por ahí van vinculando a esto, ¿no? Entonces, bueno, estos fármacos, al bloquearme esto, entonces no me reabsorbe glucosa, entonces la glucosa sigue más su camino que va a dar irse a la orina, ¿no? Entonces, por lo cual va a aumentar la excreción de glucosa como tal. Entonces, por ahí tenemos estos fármacos. Entonces, por ahí vemos los secretagos de insulina, la sulfonilurea, ya primera generación, turbutamina, les dije, por ahí casi no se escucha. La de segunda generación, gliveclamida, ya, glipizida, glipirida, la acción de este fármaco de 2 a 24 horas. Glitinida, natelinida, repalinida. ¿Ya? Agonistas, perdón, los inhibidores, la dipeptidasa 4, ¿ya? Saxaglipina, sitaglipina. Bueno. Aquí tenemos los fármacos, sulfonilurias, ya lo mencionamos, primera, segunda generación. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa, miglitol como tal. Bueno, está a nivel intestinal, la biguanida, metformina, ¿ya? Y las otras fármacos que he visto por acá, ¿no? Entonces, por el tratamiento de la hiperglicemia, por ahí unos van a nivel pancreático, otros con la sensibilidad a nivel de los tejidos, con la insulina, otro a nivel intestinal, ¿ya? A nivel de la enzima glucosidasa, y etc. Aquí vemos los mismos fármacos para la diabetes. Insulina, acción rápida, acción corta, acción intermedia y acción prolongada. ¿Cuáles son cada una de ellas? Rápida, Lipro, Aspart, bueno, la insulina corta, regular, intermedia, NPH y prolongada la Clargina, Lantus, que es común en nuestro medio, bastante común, ¿ya? Sulfoniluria, varias que la hemos mencionado por acá. Análogos acá, biguanida, metformina como tal. Tener en cuenta cuáles son los efectos adversos de estos fármacos. Por ahí acá vemos molestias gastrointestinales, como le dije, y poco común, pero o sea, a considerar la acidosis láctica, ¿ya? No utilizar cuando falla renal o hepático importante. Acá tenemos otros fármacos, la inhibidora de alfa-glucosidasa, ya les dije, a nivel renal, ¿ya? Síntomas gastrointestinales, acá relevancia. Bueno, vamos acá, ¿cuáles están los acá? Lo que estoy mencionando. Y bueno, que tenemos los inhibidores de los cotransportadores sodio-glucosa. Entonces, esto van a bloquear la resorción renal de glucosa, por lo cual van a incrementar la glucosuria. O sea, si no me reabsorbe glucosa, entonces la glucosa se va a eliminar. Entonces, eso es lo que uno busca con este efecto. ¿Ya? Disminución de la concentración plasmática de glucosa. ¿Ya? Y bueno, ya como efectos importantes pueden producir infecciones genitales por la glucosuria, de la vía urinaria, poliuria, ¿ya? Porque también tiene que ver con el sodio, pues también, ¿no? Prurito, sed, diuresis osmótica y estreñimiento como efectos importantes en contra, ¿no? Adversos. Entonces puse esta tablita que en algo ayuda, como para el tratamiento de la diabetes mellitus, ¿no? Ya le dije, por ahí vimos el objetivo terapéutico, mantener una hemoglobina glicosilada bastante baja, menos de 7, y bajar los niveles de glucosa sanguínea. Entonces, por ahí como menoterapia, hasta muy aparte de todo, la idea es que el paciente mejore el estilo de vida, se alimente mejor, baje de peso. Estamos hablando de la diabetes tipo 2, ¿no? Baje de peso, actividad física, salga a trotar, bueno, todo lo que tiene que hacer de manera normal, que por ahí a veces no lo hace. Y de ahí lo otro es fármacos. Entonces tenemos metformina como monoterapia, le dije una eficacia bastante alta, de riesgo por el efecto que puede dar. Lo que es peso, por ahí se puede mantenerlo, por ahí de peso. Efectos adversos, ahí están. Hasta la misma tabla pone ahí gastrointestinales y acidosis láctica.
¿ya? Y es económica. Entonces, miren o vean bien el asunto de la metformina. Prácticamente tu cuadro resume todo. ¿Ya? Primera acción, monoterapia, perfecto. Paciente le da metformina, tómese más tanta dosis, iniciamos con dosis bajas y va aumentando según la eficacia del medicamento. La idea es mejorar, pero siempre y cuando mejore el estilo de vida. Pero si por ahí no es suficiente metformina, damos la dosis más alta, no mejora, bueno, tenemos que dar un poco más y podemos combinar el fármaco. Entonces, metformina se puede combinar con lo que vemos ahí adelante, ¿no? Tenemos sulfoniluria, que una eficacia también pues, no dice que es malo, sino que bueno, pero tiene efectos importantes, por ahí moderado riesgo, como ahí abajo. ¿Ya? Efectos adversos, hipoglicemia. Ahí te menciona hipoglicemia como principal efecto adverso, por eso es que, o sea, no es que por gusto puse en letra negrilla o en rojo el efecto adverso. De hecho, eso es lo que ustedes deben saber. Por ahí si pregunto efectos adversos de la sulfoniluria, perfecto, me dicen hipoglicemia, perfecto, o sea, está muy bien y eso es lo que deben saber. ¿Ya? Ahora va a ganar peso, ¿ya? Y también son bastante económicos, por eso es que le dije que se suelen utilizar en el sector rural porque son económicas y por ahí son fármacos de cuadro básico, ¿no? ¿Qué pasó? Pensé que había... Y de ahí vamos en otros fármacos, que vamos a ir, bueno, vamos viendo por ahí los inhibidores de este cotransportador sodio glucosa. Tiene una eficacia, o sea, intermedia, o sea, por ahí esta tablita, no me acuerdo de qué año fue que la saqué, creo que hace 2 años. Bajo riesgo, pérdida de peso, ya efectos adversos a nivel genitourinario, por eso es que predispone a infección de vía urinaria, porque estamos diciendo que bueno, va a eliminar azúcar, puede predisponer a infección de vía urinaria, deshidratación, porque estamos viendo que pierde líquido, por el asunto del sodio, si pierde sodio, pierde agua, ¿ya? Y costos son, digamos que son un poco cariñosas, como son un poquito caras, ¿no? Entonces, caritas son. Entonces, son un poco elevado el precio. No sabría decirle cuánto valen actualmente. Porque a nivel cardiovascular están por ahí ingresando. ¿Ya? Y por ahí otro fármaco para mencionar, igual algunos, esta tabla está muy importante, la insulina, eficacia bastante alta, ¿ya? Ojo con el asunto de la hipoglicemia como efecto adverso, y bueno, el costo también, digamos que el costo es alto, pero bueno, ese con un frasquito alcanza para varias dosis, varias semanas, para un mes, bueno, ya depende de la cantidad que se utilice de la insulina, ¿no? Pero bueno, aquí mencionamos por ahí fármacos comunes, y también se puede dar una triple terapia, si por ahí no mejora, utilizar combinaciones de fármacos, ¿no? Entonces, por ahí está, metformina más sulfoniluria, más, ahí vemos las opciones que te da. Por lo general, lo más común es que utilicen con insulina, pero si no, tenemos los otros grupos farmacológicos que se pueden utilizar. Siempre y cuando tengan en cuenta de las complicaciones que pueden haber por sus efectos adversos, ¿no? En nuestro medio es frecuente, si hacemos un sondeo de manera general, es que utilicen metformina como monoterapia, como terapia dual. Esto ahí varía un poco porque hay personas que van con metformina, a veces con insulina, o metformina con la sulfoniluria. Esto de manera general, ¿no? De ahí personas que tienen un poco más de parte económica, van con otros fármacos que valen un poco más, y por ahí pueden estar con cualquier otro fármaco que están puestos ahí, ¿no? Porque vemos varios fármacos que mencionan con un costo poco alto, ¿no? Porque a estas personas de primera mano por ahí no tienen y hay que tratar la diabetes de alguna manera y se van con los fármacos más económicos. Pero bueno, por ahí vemos este que es lo que deben saber. Esto no. Está más o menos tener en cuenta esto. Es decir, bueno, lo ideal es bajar de peso, personas de síndrome metabólico, obesidad, sobrepeso, bueno, bajar de peso, ejercicio, metformina, de creo que no, a ustedes no, un minuto. Bueno, entonces,
Lo que le estaba diciendo, lo ideal es, bueno, bajar de peso, hacer ejercicio, y bueno, por ahí metformina. Por eso van a ver metformina como tal. Más, por ahí no hay buena respuesta, se combina con otro fármaco, terapia dual o combinada, y si no, ya utilizar 3 fármacos, y la idea es de alguna manera bajar, y por ahí podemos utilizar insulina, ya cuando vemos que no hay un buen tratamiento por vía oral, usamos insulina para ayudar en el tratamiento. Pero bueno, siempre tener en cuenta a mano todo el abanico de fármacos que hay, por eso es que hay que ver bien qué utilizar y qué combinar. Entonces, el tratamiento de la diabetes, bueno, hay que tener un buen control, modificar el estilo de vida de ley, porque de nada sirve, o sea, si por ahí dan un tratamiento para la diabetes, hay personas que están con obesidad, hipertensos, come de todo, por ahí le preguntan qué desayuna una Coca-Cola, qué almuerza una de Coca-Cola, o una gaseosa, para no decir nombres, y están con o están manejando, qué sé yo, mala alimentación, por decirlo, cosas con frituras, etcétera. Entonces, si no le dice que modifique eso, por más que tome el medicamento, ¿qué va a pasar? Que van a tener que aumentar dosis, duplicar dosis para tratar de, hasta combinar medicamentos para tratar de controlar eso. Pero de nada me sirve si no controlo estilos de vida, dieta, y que haga algo de actividad física, ¿no? Para que el medicamento también tenga su efecto como tal. Como dice ahí, tratamientos de enfermedades asociadas, bajar el colesterol, la dislipidemia, hipertensión, lo que es la obesidad, ¿ya? O sea, de alguna manera tratar todo aquello y detectar complicaciones de diabetes. Pues, si tiene un mal control, le va a hacer complicaciones, no es que no la va a hacer, la va a hacer una enfermedad progresiva como tal y va a hacer daño a nivel, a nivel de la retina, la retinopatía diabética, a nivel cardiovascular, nefropatías, etc. En la diabetes tipo 2, ya lo que le dije, de medir siempre la que siempre se pide glucosa para control, ¿no? Glucosa en ayunas, hemoglobina glucosilada, para ver cómo están sus valores de la misma, porque ya le dije cuál es el objetivo terapéutico como tal, educar al paciente para que haga su actividad física mejor, porque si no esto lo va a complicar, esto va a terminar con complicaciones importantes, y ya con eso, por lo menos con eso, le pueden ir diciendo al paciente. Valorar retina, microalbuminuria, vascular, y bueno, utilizar metformina. Ahí está metformina. Entonces, por ahí no hay un buen control, metformina más otros fármacos, sino ya dar combinaciones más fármacos o utilizar ya insulina. La idea es llegar al objetivo terapéutico. ¿Ya? Y entonces este cuadro es bastante amplio, están todos los fármacos, los mecanismos de acción como tal, iguanidas, disminución de producción de glucosa hepática, metformina como tal, el porcentaje de reducción de la hemoglobina glucosilada, porque eso es lo que uno busca, ¿no? 1 a 2, ventajas de fármaco específico, bueno, sin cambios en el peso, no causa hipoglicemia y bajo costo. Miren las ventajas de estos fármacos. Desventajas, bueno, gastrointestinal, diarrea, náusea, vómito, y por ahí acidosis láctica no es frecuente, pero también te puede dar, ¿no? Y contraindicado en pacientes con daño renal importante, ¿no? Una tasa de glomerulares de 50 ml minuto. En pacientes con falla cardíaca congestiva, etc. Inhibidores de la alfa-glucosidasa. Bueno, ya vimos que esto es a nivel local, entonces esto te va a disminuir la absorción gastrointestinal a nivel de las microvellosidades a nivel intestinal. Acarbosamiglitol, bueno, esto ya lo mencionamos, no vamos prácticamente a repetir. Te va a disminuir, bueno, en el 0,5 a 0,8 la hemoglobina glucosilada, de disminuir la glicemia postprandial, molestias, lo que es flatulencia como tal, ¿ya? Los inhibidores de la dipeptidasa, por ahí un poco, este fármaco no es tan frecuente que se utilice, pero bueno, igual está. Ya no causa hipoglicemia, de 0,5 a 1 la reducción de la glicosilada, ¿ya? Y la dosis debe reducirse en daño renal. Los secretagogos de la insulina, por ahí mencionamos la sulfoniluria, aumenta la secreción de insulina, ¿ya? Ya vimos la clasificación de estos fármacos de bajo costo, ¿ya? Van a producir hipoglicemia como tal, aumento de peso, y también hay que estar ojo con los pacientes con daño renal. ¿Qué más tenemos? Insulina, aumenta el uso de la glucosa, ¿ya? Disminuye la producción hepática de glucosa. Bueno, ya vimos eso de la glucosa, de la insulina, perdón.
La ventaja del fármaco, bueno, el perfil de seguridad, porque saben a la dosis que deben administrarla según la insulina que se vaya a dar. Ya van a saber eso de ahí. Y la desventaja por ahí, bueno, que aumenta de peso, la hipoglucemia como efecto adverso importante y, bueno, el daño, o sea, las lesiones locales que si en caso que se la dé por la administración de la misma, ¿no? ¿Qué más mencionamos por ahí? Algo común. Agonista, no. Aquí no están los... Bueno, parece que no están en esta tablita los otros fármacos. Los del transportador de sodio, no lo encontré bien. Bueno. Este es el asunto de la insulina. Acción corta, prolongada. Bueno, por ahí vemos algo de las guías y por ahí se me voló algo. Perdón. Espera un momentito.